Amigos de YouTube, ¿cómo están? Este canal también va a ser mi blog personal donde voy a estudiar las escrituras y voy a estudiar el libro recomendado que es Ven, sígueme. Entonces estamos del 29 de mayo al 4 de junio. Mateo 26, Marcos 14, Juan 13. Vamos a ir comentando a medida que leemos las cosas que no entendemos. En memoria. Al leer los acontecimientos descritos en Mateo 26, Marcos 14 y Juan 13, ponga atención a las impresiones que reciba, en especial a las impresiones que aumenten su fe en Jesucristo y su compromiso para con Él. Bueno, nos dice que pongamos atención a las impresiones que recibamos. Las impresiones pueden llegar en forma de pensamientos a la mente, de ideas, de corazonadas. Anote sus impresiones. El día antes de morir, Jesús dio a sus discípulos algo para que lo recordaran. Tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Esto se encuentra en Mateo 26, del 26 al 28. Aquello sucedió hace unos 2000 años, en un lugar que la mayoría de nosotros nunca veremos, en un idioma que pocos de nosotros podemos entender. Sin embargo, ahora cada domingo en nuestros lugares de reunión, los poseedores del sacerdocio autorizados para actuar en el nombre de Jesucristo hacen lo que Jesucristo hizo aquella vez. Es decir, los poseedores del sacerdocio son las representantes de Jesucristo que ofician las ordenanzas en favor de las personas para bendecir a la humanidad. Toman pan y agua, lo bendicen y nos dan a cada uno de nosotros los discípulos de Él. Es un acto sencillo, pues no hay nada más sencillo ni fundamental que comer pan y beber agua. Pero ese pan y esa agua son sagrados para nosotros, ya que nos ayudan a recordarlo. Son nuestra manera de decir: jamás lo olvidaré. Y no solamente, jamás olvidaré lo que he leído sobre sus enseñanzas y su vida. Entonces, nosotros los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, todas las semanas tomamos la Santa Cena. Y es una forma que nosotros tenemos de recordar a Jesucristo, de renovar nuestros convenios, de pensar en Él, de acordarnos siempre en lo que Él nos dejó. Un legado de ejemplo perfecto para cada uno de nosotros. Son nuestra manera de decir: jamás lo olvidaré. Y no solamente jamás olvidaré lo que he leído sobre sus enseñanzas y su vida. Más bien decimos: jamás olvidaré lo que Él hizo por mí. Jamás olvidaré que me rescató cuando clamé rogando ayuda. Y jamás olvidaré su compromiso para conmigo y mi compromiso para con Él y el convenio que hemos hecho. Idea para el estudio personal de las Escrituras. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Con un humilde acto de adoración, la mujer que se describe en estos versículos mostró que sabía quién era Jesús y lo que Él estaba a punto de hacer. ¿Por qué cree que sus actos fueron tan significativos para el Salvador? Porque al derramar este cuerpo sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararse para la sepultura. Bueno, ¿por qué Jesucristo consideraba estos actos tan significativos? Pienso que la mujer lo hacía de todo corazón. Véase el versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Qué le llama la atención en cuanto a la mujer y su fe? Mediten cómo puede seguir su ejemplo. Véase también Juan 12, 1:8. Vamos a leer Juan 12, 1:8. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, fue a Betania, donde estaba Lázaro, al que había estado muerto, a quien había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces aquí nos dice que Lázaro había revivido. O sea, la diferencia entre resucitar y volver a vivir es que cuando uno resucita, resucita con un cuerpo perfecto. Pero cuando el Salvador
levantó a Lázaro de los muertos, le devolvió la vida, es decir, le devolvió la vida en su estado mortal. Le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y se los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le iba a entregar, ¿por qué no ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Bueno, quien hizo esto se llamaba María, ¿verdad? Pero aquí Judas Iscariote estaba siendo hipócrita, porque él tenía un interés en el precio del perfume. A ver si nos confirma la escritura este criterio, pero dijo esto no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella, si nos confirma. Entonces Jesús dijo, no está tan mal mi memoria. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto. Bueno, tenemos que leer esto hasta el 4 de junio. Ahorita estamos 31 de mayo. Entonces, tenemos que leer 3, 4, 5. Bueno, vamos a leer más. Soy yo, Señor. ¿Qué aprende? Soy yo, Señor. ¿Qué aprende en cuanto a los discípulos? Bueno, aquí respecto a esto, un apóstol, creo que fue el elder Uxtor, él dijo, cuando se da un mensaje al público en general, no debemos de pensar dentro de nosotros, uy, este mensaje le cae a Juanito o a Fulanito o a Pedrito. No, sino que debemos de decir, soy yo, Señor. Este mensaje me incumbe a mí o me puede ayudar en algo a mí. Este mensaje me dice que tengo que mejorar algo en mí. ¿Qué aprenden en cuanto a los discípulos a partir de la pregunta que le hicieron al Señor en estos versículos? ¿Por qué cree que le hicieron? Piensen cómo podría preguntarle al Señor, ¿soy yo? Véase también el diete F. Uxtor, soy yo, Señor. Bueno, vamos a leer este mensaje. Octubre del 2014, el discurso de él, por el presidente Dieter F. Uxtor, segundo consejero de la primera presidencia. Debemos dejar de lado nuestro orgullo, ver más allá de nuestra vanidad y con humildad preguntar, ¿soy yo, Señor? Era la última noche de nuestro amado Salvador en la mortalidad. Vamos a ver lo que dice el elder Uxtor. La noche antes de que se ofreciera a sí mismo por toda la humanidad, al partir pan con sus discípulos, dijo algo que debe haber llenado el corazón de ellos de gran inquietud y profunda tristeza. Uno de vosotros me va a entregar, les dijo. Ya, entonces Judas Iscariote ya tenía planificado entregarle a Jesucristo. Sabiamente el Salvador eligió a Judas Iscariote como un apóstol y lo eligió para que él pudiera cumplir su misión. Ese es mi criterio. Los discípulos no dudaron de lo que él dijo, ni tampoco miraron a su alrededor para señalar a otro y preguntar, ¿es él? Al contrario, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Me pregunto lo que haríamos si tuviéramos esa experiencia con el Salvador. Miraríamos a los demás y diríamos en nuestro corazón, probablemente esté hablando del hermano Johnson. Siempre he dudado de su fidelidad. O qué bueno que está aquí el hermano Brown. Realmente necesita escuchar este mensaje. O como los discípulos de la antigüedad examinaríamos, mire, esta palabra es clave, debemos examinarnos a nosotros mismos antes de decir si el mensaje es para otro. Pero nuestro hombre natural o nuestra mujer natural claramente nos dice de que enseguida pensamos, este parece que le encaja a tal hermano. Entonces es una tendencia natural. O como los discípulos de la antigüedad, examinaríamos nuestro interior y nos haríamos esa pregunta penetrante. ¿Soy yo? En estas palabras sencillas, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Ya es el comienzo de la sabiduría y el sendero de la conversión personal y el cambio duradero. Una parábola sobre los dientes del león. Había una vez, continuó el Uxtor, un hombre que disfrutaba de caminar por su vecindario por las tardes. En especial le gustaba pasar por la casa de su vecino, ya que éste mantenía bien cuidado el césped.
Siempre tenía plantas llenas de flores y árboles saludables que daban mucha sombra. Obviamente el vecino dedicaba mucho empeño a tener el jardín hermoso. Pero un día al pasar por la casa del vecino notó en medio de ese hermoso césped una enorme hierba, un diente de león amarillo. Parecía tan fuera de lugar que le sorprendió. ¿Por qué no lo arrancaba su vecino? ¿No lo vería? ¿No sabía que el diente de león echaría semillas y causaría que hubiera docenas de hierbas adicionales? Ese diente de león solitario le molestó mucho y quería hacer algo al respecto. ¿Debía arrancarlo o echarle herbicida? Tal vez, si fuera en la oscuridad de la noche, podría sacarlo secretamente. Esos pensamientos ocupaban por completo su mente mientras regresaba a su propia casa. Entró sin mirar siquiera su propio jardín, el cual estaba cubierto de cientos de dientes de león amarillos, vigas y pajas. ¿No recuerda esta historia las palabras del Salvador? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este asunto de las vigas y las pajas parece relacionarse íntimamente con la incapacidad de vernos claramente nosotros mismos. No sé por qué somos tan buenos para diagnosticar y recomendar remedios para los males de otras personas, mientras que se nos dificulta ver los nuestros. Eso es así, la tendencia natural del hombre siempre es decir que otra persona sufre de tal mal. Yo creo que todos hemos pecado de eso. Y hasta el último momento, esa es la tendencia natural del hombre, ya, pero es de juzgar siempre, de juzgar, pero no nos corresponde a nosotros juzgar, sino más bien amar. Hace unos años en las noticias se habló de un hombre que creía que si se frotaba la cara con jugo de limón sería invisible a las cámaras. Así que se puso jugo de limón en toda la cara y salió a robar los bancos. Poco después lo arrestaron cuando transmitieron su imagen por el noticiero vespertino. Cuando la policía le mostró al hombre los videos de las cámaras de seguridad, él no lo podía creer, pero sí me puse jugo de limón en la cara, protestó. Cuando un científico de la Universidad de Cornell se enteró de esta historia, le intrigó que alguien pudiera estar tan ciego en su propia ignorancia para determinar si era un problema generalizado. Dos investigadores invitaron a estudiantes universitarios a participar en una serie de pruebas sobre habilidades básicas y después le pidieron que calificaran su desempeño. Los estudiantes que salieron mal en las pruebas fueron los peores en evaluar su desempeño. Algunos se dieron un puntaje 5 veces más alto de lo que realmente era. Voy a leer esta parte porque quiero entenderla bien. A ver, cuando un científico de la Universidad de Cornell se enteró de esa historia, le entregó que alguien pudiera estar tan ciego a su propia ignorancia. Para determinar si era un problema generalizado, dos investigadores invitaron a estudiantes universitarios a participar en una serie de pruebas sobre habilidades básicas y después le pidieron que calificara su desempeño. Los estudiantes que se dieron mal en las pruebas fueron los peores en evaluar su desempeño. Algunos se dieron un puntaje 5 veces más alto de lo que realmente era. Este estudio se ha repetido en muchas formas confirmando una y otra vez la misma conclusión. A muchos se nos hace difícil vernos tal y como somos. E incluso las personas de éxito sobreestiman su propia contribución y subestiman la contribución de los demás. Tal vez no sean tan importantes sobreestimar. Las personas de éxito sobreestiman su propia contribución y subestiman la contribución de los demás. Es decir, estiman mucho más su propia contribución y hacen un poco de menos a la contribución de los demás. Tal vez no sea tan importante sobreestimar lo bien que manejamos un auto o lo lejos que podemos lanzar una pelota de golf, pero cuando empezamos a creer que nuestras contribuciones en la casa, el trabajo y la iglesia son mayores de lo que son, nos cegamos a las bendiciones y oportunidades de mejorar de manera profunda y significativa. Puntos ciegos espirituales. Un conocido mío veía en un barrio con las estadísticas más altas de la iglesia. Excelente asistencia, los números de orientación familiar eran altos. Los niños de la primaria siempre se portaban bien en las actividades. Había comida excelente y los miembros casi nunca ensuciaban el piso. Y creo que
en los partidos de básquetbol nunca discutían. Posteriormente, mi amigo y su esposa fueron llamados a su segunda misión. Cuando regresaron 3 años después, se quedaron atónitos al darse cuenta que durante el tiempo de su servicio 11 matrimonios se habían divorciado. Aunque el barrio tenía toda la indicación externa de fidelidad y fortaleza, estaba pasando algo desafortunado en el corazón y la vida de los miembros. Y lo más preocupante es que esa situación no es única. Suceden cosas terribles y a menudo innecesarias cuando los miembros de la iglesia se desconectan de los principios del Evangelio. Por fuera tal vez aparentan ser discípulos de Jesucristo, pero en el interior de su corazón se han separado de su Salvador y de sus enseñanzas. Gradualmente se han apartado de las cosas del Espíritu y se han acercado a las cosas del mundo. Líderes del sacerdocio que una vez eran dignos empiezan a pensar que la iglesia es buena para las mujeres y los niños, pero no para ellos. O algunos están convencidos de que sus ocupaciones o circunstancias particulares lo eximen de los actos diarios de devoción y servicio que los mantendrían cerca del Espíritu. En esta época de autojustificación y narcisismo, o algunos están convencidos de que su ocupación y circunstancias particulares lo eximen de los actos diarios de devoción y servicio que los mantenían cerca del Espíritu. En esta época de autojustificación y narcisismo, es fácil volverse muy creativos con excusas para no acercarse regularmente a Dios en oración, postergar el estudio de las escrituras, evitar las reuniones de la iglesia y las noches de hogar, o el no pagar las ofrendas y un diezmo íntegro. Mis queridos hermanos, por favor examinen su corazón y hagan la sencilla pregunta: ¿soy yo, Señor? Se han separado, aunque sea un poco, del Evangelio del Dios bendito, el cual los ha sido encargado. Ha permitido que el Dios de este mundo oscurezca su mente ante la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, pregúntense: ¿en dónde está mi tesoro? ¿Tiene el corazón puesto en estas cosas, en las cosas convenientes de este mundo, o está centrado en las enseñanzas del diligente Jesucristo? Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Pone su corazón el Espíritu de Dios. Están arraigados y cimentados en el amor a Dios y a sus semejantes. Dedican suficiente tiempo y creatividad a brindar felicidad a su matrimonio y a su familia. Dedican su energía a la meta sublime de comprender y vivir la anchura y la longitud y la profundidad y la altura del Evangelio restaurado de Jesucristo. Hermanos, si tienen el gran deseo de cultivar los atributos cristianos de la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad y servicio, el Padre Celestial los hará instrumentos en sus manos para la salvación de muchas almas. Continúa a leer de Uxtor. La vida examinada. Hermanos, ninguno nos agrada admitir que nos estamos desviando del sendero. A menudo tratamos de evitar examinar a fondo nuestras almas y afrontar nuestras debilidades, limitaciones y temores. Como consecuencia, cuando examinamos nuestra vida, miramos a través del filtro de prejuicios, excusas e historias que nos contamos a nosotros mismos para justificar pensamientos y hechos indignos. Voy a leer esta parte, me parece importante. Como consecuencia, cuando examinamos nuestra vida, miramos a través del filtro de prejuicios, excusas e historias que contamos a nosotros mismos para justificar pensamientos y hechos indignos. Sin embargo, el vernos claramente es esencial para nuestro crecimiento y bienestar espiritual. Si nuestras debilidades y flaquezas permanecen oscuras entre las sombras, el poder redentor del Salvador no puede sanarlas ni convertirlas en fortalezas. Irónicamente, la ceguera hacia nuestras debilidades humanas tampoco nos dejará ver el potencial divino que nuestro Padre desea nutrir en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer brillar la luz pura de la verdad de Dios en nuestra alma y vernos como Él nos ve? Quisiera sugerir que las Santas Escrituras y los discursos de la Conferencia General son un espejo eficaz que podemos usar para examinarnos. Conforme escuchan o lean las palabras, las palabras de profetas antiguos o modernos, absténganse de pensar cómo las palabras se aplican a los demás y háganse la pregunta sencilla: ¿soy yo, Señor? Debemos acercarnos a nuestro Padre eterno con corazón quebrantado y mente enseñable, dispuesta a aprender y a cambiar. ¿Y cuánto ganamos al comprometernos a vivir la vida que nuestro Padre Celestial desea para nosotros? Aquellos que no desean aprender y cambiar probablemente no lo harán, y lo más seguro es que comiencen a preguntarse si la iglesia tiene algo para ofrecerles.
pero quienes deseen mejorar y progresar, quienes sepan del Salvador y deseen ser como Él, los que se humillen como un niño y traten de poner sus pensamientos y hechos en armonía con nuestro Padre Celestial, experimentarán el milagro de la expiación del Salvador. Con seguridad sentirán el Espíritu resplandeciente de Dios, probarán el gozo indescriptible que es fruto de un corazón manso y humilde, serán bendecidos con el deseo y la disciplina para llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. El poder del bien. En el transcurso de la vida he tenido la oportunidad de conocer a algunos de los hombres y mujeres más competentes e inteligentes de este mundo. Cuando era más joven, quedaba impresionada con los instruidos, dotados, exitosos y aclamados por el mundo. Pero con el correr de los años he llegado a comprender que me impresionan mucho más aquellas almas maravillosas y benditas que son verdaderamente buenas y sin engaño. Y no es eso de lo que trata el Evangelio y lo que hace por nosotros en las buenas nuevas y nos ayuda a ser buenos. Las palabras del apóstol Santiago se aplican a nosotros hoy. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados delante del Señor y Él los ensalzará. Hermanos, debemos dejar de lado nuestro orgullo, veremos allá de nuestra vanidad y con humildad preguntar, ¿soy yo, Señor? Y si acaso la respuesta del Señor fuera, sí, hijo mío, hay cosas que debes mejorar, cosas que puedo ayudarte a vencer, ruego que aceptemos esta respuesta. Humildemente reconozcamos nuestros pecados y flaquezas y entonces cambiemos nuestra manera de ser, siendo mejores esposos, mejores padres y mejores hijos. Ruego que desde este momento en adelante nos esforcemos por andar fielmente en el bendito camino del Salvador, ya que al vernos nosotros mismos con claridad es el comienzo de la sabiduría. Al hacerlo nuestro generoso Dios nos llevará de la mano y seremos fortalecidos y bendecidos de lo alto. Mis queridos, y que al vernos nosotros mismos con claridad es el comienzo de la sabiduría. Dice, ruego que desde este momento en adelante nos esforcemos por andar firmemente en el bendito camino del Salvador y que al vernos nosotros mismos con claridad es el comienzo de la sabiduría. Al hacernos, nuestro generoso Dios nos llevará de la mano y seremos fortalecidos y bendecidos de lo alto. Mis queridos amigos, el primer paso de este maravilloso y gratificante sendero del verdadero discipulado comienza al hacernos esa sencilla palabra. Soy yo, Señor, de esto te edifico y lo digo en mi bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, este mensaje de soy yo, Señor, no debemos pensar que le cae a otra persona, ¿verdad? O que se ajusta a las debilidades de otras personas. No, debemos preguntarnos con sinceridad de corazón, ¿soy yo, Señor? No con la intención de acusar a otra persona. Cada mensaje se debe de recibir no con la intención de acusar a otra persona, sino de decir, de examinarnos nosotros mismos, como dice el de Uxtor. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Mañana continuaremos con esta parte de aquí, porque tenemos hasta el 4 de junio. Bueno, mis palabras finales es que dejo algunos links en unos enlaces de descarga. Si quieren ayudar que este canal siga creciendo, pues pueden hacer gratuitamente clic en los enlaces que tengo de descargas. Tengo algunos libros, conforme pase el tiempo iré aumentando más. También tengo otros que por hacer una sencilla acción se descargan gratis. Unos que se descargan a solo 2-3 clics, otros que se descargan por hacer una acción y los otros que se descargan por compra, que son muy baratos. Y muchas gracias por acompañarme en este otro video. Si les gusta este video denle like y suscríbanse. Gracias.